Bien, ¿están viendo ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profe, se ve. ¿Me confirman? Bárbaro, perfecto. Bueno, ustedes han visto en el lunes los procesos de recursos humanos, de la gestión de recursos humanos, los procesos generales. En la unidad, en el programa, está como organizaciones, que obvio es un tema que ustedes ya han visto en distintas materias, por ende repetir el tema de tipo de organizaciones y tipo de estructura, no era para nada efectivo, sino que lo que hicimos para esta unidad, para esta clase, es relacionar lo que es el desarrollo organizacional, por ende el desarrollo de una organización, por ende el desarrollo en lo que tenga que ver con su grado de madurez, ¿sí? Y la gestión de recursos humanos, por ende, uno podría decir, cuando hablamos de recursos humanos hablamos de gestión de personal, gestión de las personas, necesaria para cada etapa del desarrollo de una organización, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, en el sentido de que para un desarrollo organizacional necesitar un tipo de gestión de los recursos humanos distinta. Entre una de las variables de por qué distinta, una de las variables más importantes tiene que ver con la formalización y la profesionalización de los procesos que vieron el lunes. Por supuesto, después hay muchas otras cuestiones que en el desarrollo de una organización y en el desarrollo de la gestión de los recursos humanos, de la gestión de recursos humanos en una organización, se van desarrollando también. Por ende, no es esa la única variable, pero si tendríamos que hablar de una variable principal, es esta, digamos, ¿no? Es decir, lo que va cambiando es el grado de formalización, profundización y especialización o profesionalización de cada uno de los procesos que hay de recursos humanos. Acá tenemos una primera diapositiva que tratamos acá de diferenciar la gestión propia de recursos humanos, que tiene que ver con, bueno, el conjunto de actividades o procesos o subsistemas, como ustedes lo vieron el lunes, que se desarrollan y movilizan a las personas y que esos procesos o subsistemas tienen que estar, por un lado, claramente se interrelacionan en el día a día, pero también con un criterio uniforme de enlazamiento de los procesos, digamos, ¿no? Perdón, profe, Sí. hay gente que está todavía esperando que acepte. Bien. No me sale a mí. A todos. Bárbaro. Bien. Perfecto. Bien. Ahí está. Bien, bueno. Somos, está sumando 41. Perfecto. Siguiendo con estos dos conceptos, gestión de recursos humanos, estamos hablando de el cómo estos procesos se ponen en funcionamiento en una organización y se interrelacionan. El concepto de política de recursos humanos, acá ya estamos hablando de cuáles son, bueno, lo que dice acá, las guías orientadoras para ejecutar las acciones. Cuando hablamos de
guías orientadoras tiene que ver, y por eso ponemos en la primera diapositiva el concepto de cultura, digamos, ¿no? Ahí tiene que ver con en qué cuestiones se identifica la dirección de la organización con respecto a, o quiere identificarse la dirección de la organización con respecto a la gestión de las personas, digamos, ¿no? Obvio que para que esto tenga un criterio uniforme, es importante tener claro, bueno, cuáles van a ser los valores principales que vamos a estar teniendo en la gestión con las personas, que cuando hablamos de valores principales, uno lo identifica muchas veces en la organización en 3 o 4 palabras, digamos, ¿no? Que van a ser palabras que la idea es que palabras fuerzas que después se representen esas palabras en las acciones y las implementaciones en el día a día, digamos, ¿no? Es decir, credibilidad en todo lo que hacemos con las personas, apoyamos el desarrollo de todo nuestro personal, apoyamos la capacitación permanente, bueno, insisto, frases o palabras claves que van a ser las bases de lo que va a ser la gestión de recursos humanos. Por ende, la política de recursos humanos tiene que ver con de qué manera esto, que en algunos casos se expresan como valores, por lo menos en la mayoría de las organizaciones lo podemos ver, digamos, concretado en esto, ¿no? Cuáles son los valores, nos importa la gente, nos importa su seguridad, nos importa el desarrollo, nos importa el equilibrio entre el trabajo, familia y la recreación. Bueno, estas cuestiones, ¿de qué manera después se plasman en la gestión diaria de recursos humanos? Y en ese sentido, en esto de cómo se plasma, es importante que esas políticas, que son frases, o en algunos casos palabras, bajen a nivel de programas de gestión, que esos programas de gestión bajen a su vez a instructivos, procedimientos de trabajo, sistemas, ¿no? O programas de trabajo, y que eso a su vez baje en acciones en el día a día, digamos, ¿no? Cada uno de estos escalones, por supuesto, manteniendo una concordancia con lo que sostenemos desde la base, digamos, ¿no? En consecuencia, si alguien dice, bueno, nos importa el desarrollo de las personas en la organización, es obvio que lo que la organización tiene que hacer para que eso se haga, se viva, se respire en la organización, es traducirlo. Bueno, ¿cuáles van a ser los sistemas que vamos a tener o los planes que vamos a tener de desarrollo? El cómo analizamos eso, el cómo lo ponemos en práctica, el cuáles van a ser los procedimientos que se van a poner en práctica. Evaluación del potencial, programas de capacitación, evaluación de, no sé, de las actividades de las personas más allá de en el puesto. Bueno, ¿de qué manera vamos a darle, vamos a corporizar esto que decimos que nos importa el desarrollo de las personas hasta llevarlo en el día a día, digamos, ¿no? Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de política. Cuando hablamos de política estamos hablando de el interés de presentar 3, 4, 5 ideas o frases claves para la gestión del personal y el impulso y el interés porque eso baje hasta el nivel de gestión diaria, digamos, ¿no? Y obvio que después la gestión de recursos humanos es llevar a cabo esto, digamos, ¿no? Es decir, la política sería como la arquitectura, digamos, ¿no? Es decir, bueno, este va a ser
el modelo, el modelaje, el andamiaje por donde va a estar definiéndose el desarrollo de las personas, la seguridad de las personas, el cuidado de las personas, bueno, lo que sean las ideas fundamentales y bases. Y la gestión de recursos humanos es la que le va a estar dando vida a ese andamiaje, digamos, ¿no? Es decir, por ende, la primera cuestión acá es tratar de que quede bien claro qué es política, que fundamentalmente la define el dueño, los dueños, la alta gerencia, y por ende también lo que define la alta gerencia es también los cambios en esa política. Obvio, muchas veces con la participación del gerente de recursos humanos, pero, insisto, el gerente de recursos humanos o el responsable de recursos humanos es fundamentalmente responsable de la gestión, digamos, ¿no? Es decir, la política, es decir, dónde va a estar nuestro foco de interés, es ya, lo define los líderes del negocio, digamos, ¿no? Los líderes de la organización. Bien, esto por un lado para que quede definido y claro. Esto ya lo conocen ustedes, lo de cultura lo voy a estar pasando porque ya lo vimos bastante en psicología del trabajo. Y obvio que cuando hablamos de dirección estratégica de recursos humanos, es muy parecido el ejercicio a lo que es, bueno, el planeamiento estratégico de una organización, digamos, ¿no? En cualquier negocio de cualquier organización. Donde, sin dudas, lo que se analiza es como 4 grandes aspectos a analizar, es el entorno, por un lado, en donde me estoy. El entorno me va a dar las posibilidades que tengo de contratación, las posibilidades que tengo a lo mejor de tercerizar, las posibilidades que tengo de captar personas de centros educativos. Bueno, el entorno también va a ser la cuestión de si tengo un entorno complicado en relación a, por ejemplo, lo gremial. Después, la otra cuestión o aspecto que hace a la estrategia de recursos humanos es la estrategia organizativa, digamos, ¿no? Así, a grandes rasgos. Estoy en una organización donde su estrategia para los próximos años es de una fuerte expansión, de un cambio tecnológico, de una anexión o fusión con otra organización, de repliegue, de una reingeniería importante como para, bueno, tratar de, ¿por qué no?, sobrevivir y por ende, bueno, eso ya te plantea, digamos, una gestión a 1, 2, 3 años totalmente distinta a lo de un plan de expansión, digamos, ¿no? Después la otra cuestión es las características organizativas, es decir, la estrategia lo que te marca es qué va a pasar o cuál va a ser el foco en los próximos años. A partir de eso es, bueno, ¿qué organización tenemos hoy? En cuanto a recursos, en cuanto a tipo de especialización y por ende, ¿qué necesitamos para el futuro? Y después la otra son las capacidades organizativas, es decir, ¿qué capacidades tenemos para poder lograr lo que quiere la organización para los próximos 2, 3, 4 años? Bueno, ahí esos son los 4 elementos fundamentales para la estrategia de recursos humanos en el mediano plazo. Insisto, 2, 3, 4 años, digamos, ¿no? Como dije antes, esa estrategia también está con una base en ciertas cosas. Uno dice, bueno, esto es por un lado, nuestra base y nuestra guía de gestión. Pero de todas maneras, esa guía de gestión, por ejemplo, para nosotros el desarrollo de la persona es lo más importante, bueno, según la estrategia y según el entorno, va a tener distintos tipos de formas de gestión, o uno podría decir de distintos tipos de planes para lograr eso. En algunos, no sé, con fuerte dinamismo, en otros con fuertes restricciones,
Pero, insisto, siempre tratando de lograr eso, pero, bueno, obvio, a distinto ritmo, con más o menos recursos según la estrategia, digamos, ¿no? Que persigue la organización. En consecuencia, lo que nosotros vamos a estar viendo en esta clase es, por un lado, acá me quiero parar, por un lado, esta cuestión de relacionar el desarrollo de una organización con su estructura y con la gestión de recursos humanos. Es decir, hacemos esta relación que en estas tres variables, insisto, desarrollo de la organización, tipo de estructura necesaria que acompañe el desarrollo y tipo de gestión de recursos humanos que acompañe a la estructura y al desarrollo. En consecuencia, vamos a ver, o la idea es tratar de ver brevemente, cómo va cambiando la gestión de recursos humanos en relación a que va cambiando el desarrollo de la organización, la madurez de la organización, digamos, ¿no? ¿Y en qué cuestiones lo podemos ver en cuanto a procesos o subsistemas, como lo vieron ustedes el lunes? Bueno, básicamente vamos a tocar algunos puntos, insisto, esto puede dar para hablar y presentar como ejemplos y modelos, no sé, lo vamos a ver en 45 minutos. Pero en sí, lo que podemos ver es cómo va cambiando lo que es la administración propia personal, desde el control de ausentismo, la liquidación, legales, de la administración de personal, cómo va desarrollándose lo que uno puede hacer, que es, bueno, el reclutamiento y selección de personas, el cómo va también desarrollándose las remuneraciones, todo el sistema de remuneración. Acá hablamos de escalas salariales, de incentivos, de reconocimientos y beneficios. De qué manera también va desarrollándose todo lo que es los sistemas de capacitación y desarrollo. Lo mismo para lo que es evaluación y planificación del desempeño de las personas, gestión del desempeño, y también desde el punto de vista de lo que es la gestión de la comunicación con las personas, todo lo que es comunicación interna, y también lo que es relaciones gremiales, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con las relaciones desde el punto de vista de él o los sindicatos que pueden llegar a estar, digamos, según las actividades que tenga la organización. Por ende, tomando en cuenta eso, vamos a partir de la estructura más pequeña y más básica que puede tener una organización, que nos tenemos que parar en una organización en sus inicios, en donde el que la funda, el que empieza a tener una actividad que la mayoría de las veces, fundamentalmente, primeramente nace como un autoempleo, después como un emprendimiento que a lo mejor, bueno, entre dos socios puede ser la fuente de ingreso de esos. Y que después, según el tipo de actividad y según, obvio, en dónde se desarrolle, a lo largo de algunos años, en algunos casos rápidamente, empieza a crecer en cuanto al negocio, el negocio básico, y a partir que empieza a crecer, empieza esta necesidad de tener personal, de ya como estructura básica, ya una estructura en donde más allá del trabajo de los socios, es necesaria la incorporación de personas que trabajen
como empleados dentro de la organización. Por ende, lo primero que empieza a ocurrir allí en esta organización es que aparece, más allá del trabajo de los socios, el trabajo de otras personas que son empleados y que empiezan a aportar su trabajo dentro de la organización. En consecuencia, ya ahí cuando empieza a tener el primero, el segundo, el tercer, el cuarto personal, empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de recursos humanos. Insisto, que esto lo vamos a ver en cada uno de los procesos que después empecemos a trabajar en detalle en todo el cuatrimestre. Ya con tener una sola persona, aunque uno diga, no, pero pará, somos dos socios, tenemos una persona que nos ayuda, bueno, ya ahí, por más que uno diga, sí, son dos socios y contratan a una que los ayude, ya ahí se disparan un montón de procesos, o casi todos los procesos que conocemos o que vieron de recursos humanos. Y digo se disparan porque alguna administración de personal, por ende el alta de esa persona tiene que haber, es decir, vamos a poner que esto es totalmente formal, por ende lo anotamos, por ende lo vamos a tener que hacer las altas correspondientes, le vamos a tener que liquidar el sueldo. En consecuencia, ya eso empieza a formar parte de la administración de personal, digamos, ¿no? Es para una persona, ya empieza a formar parte de la administración de personal. Obvio que a esa persona de alguna manera la han elegido, de alguna manera, está bien, sí, un conocido de alguien que conocemos, es un sobrino que lo conocemos, es el hijo de un primo, lo que sea, digamos, ¿no? De alguna manera la reclutamos, de alguna manera la seleccionamos, es decir, tuvimos una entrevista y dijo, sí, creo que sí, que pueda andar, nos pareció bien, y a partir de ahí, ese es el proceso de selección, digamos, ¿no? Es decir, que ya existe. De alguna manera, hubo o un acuerdo o una definición de cuánto se le va a pagar a la persona, por ende, la cuestión de la remuneración y por ende el proceso de remuneraciones también se pone en juego allí. Mismo para la capacitación y el desarrollo, digamos, ¿no? Es decir, a lo mejor no tanto se espera mucho del desarrollo en esa primera instancia, pero sí de capacitación. Es decir, alguien tiene que decir, che, necesitamos que haga esto. Y esto que haga, mira, auxiliame en esto, en lo otro. Y por supuesto, la evaluación de desempeño es inherente a lo que vamos a observar de la persona, es decir, bueno, siguiendo el ejemplo de dos socios, ¿no? Lo que los socios van a observar de esta persona, no sé, si aprende rápido, si es bueno para esto, si esto le un poco más. Ya la evaluación de desempeño, evaluar el cómo se comporta la persona, también va a estar inherente en esa primera contratación, digamos, ¿no? En esa primera persona que tomamos en la organización. Y por ende la comunicación también es, bueno, che, algo, mandando un WhatsApp, esto, lo otro, hablar directamente con él, con uno de los socios. Bueno, eso también empieza a decir cómo nos vamos a comunicar, de qué manera, la reunión, este tema velo con él, estos otros temas velo conmigo. Eso también empieza a ser parte, a partir de que hay una persona como empleado en la organización. Esto en una estructura básica se empieza a desplegar, digamos, ¿no? Es obvio, la administración de personas, salvo acá del caso del 1, ¿no? Es decir, porque con una estructura básica podemos tener hasta 6, 7, 8, 9 empleados, digamos, ¿no? La administración del personal, lo más es que la que la lleve, vamos a decir así, el papeleo básico, el que lo lleve va a ser seguramente alguien externo en este tipo de organización.
Por supuesto, podemos estar que sea una organización, no sé, que sea un estudio contable, y bueno, obvio lo van a hacer los mismos contadores en las altas, las bajas, la liquidación de sueldo, las novedades. Pero lo más común, desde un negocio, desde un supermercado, desde un pequeño taller metalúrgico, desde una empresa tecnológica que programa para otras empresas y que en algún momento necesita programadores, bueno, lo que sea, digamos, lo más probable es que tercerice eso, digamos, ¿no? Lo más probable es que las incorporaciones la maneje el dueño con el criterio, bueno, ahí, con el criterio de los dueños, digamos, ¿no? Es decir, por ende, proceso de reclutamiento y selección, lo más probable allí, salvo que estemos en una actividad muy especializada y bueno, sí o sí se necesite, digamos, asesoramiento no sé, de una consultora especializada por los tipos de puestos, pero si no, en el 95% de los casos, lo maneja de una manera, bueno, con el conocimiento de lo que más o menos me puedo llegar a reclutar de la gente que conozco, lo manejan los dueños, digamos, ¿no? Por ende, tanto el reclutamiento, que es, bueno, de dónde conseguimos personas que, bueno, se postulen a, por ende, la entrevista y la definición, queda a mano enteramente de los dueños, digamos, ¿no? Lo común que las remuneraciones en nivel, digamos, estén todavía en una cuestión, a ver, muy básica en el sentido de sacamos las posibilidades de que sea totalmente negro, digamos, ¿no? Es decir, vamos a ir por un ejemplo de formalidad. Pero bueno, también es verdad de que en estas organizaciones, para evitar a veces mayores costos, lo que puedo hacer es, bueno, darle el alta, hacer una remuneración o hacer una liquidación por 4 horas y anotarlo por 4 horas y en realidad la persona trabaje 8 y esas otras media jornada la pago en negro, digamos, ¿no? Por ende, es común que la cuestión de remuneraciones esté en un gris, lo que comúnmente se llama en un gris. Lo común es que en el mejor de los casos, estas organizaciones paguen el básico de ellos, digamos, ¿no? Si estamos hablando de, según la distinta actividad, va a haber un convenio que la regula. Lo común es que esta organización, por muchas razones, digamos, ¿no? Porque obvio que es incipiente, no tiene tantos recursos, necesita, bueno, no generarse un costo fijo y por ende trata de ser lo flexible posible en eso, digamos, ¿no? Obvio, también podemos tener actividades donde son ya de entrada muy rentables y bueno, pueden perfectamente tener todo en blanco y para todos los conceptos habido para ver, y en algunos casos, obvio, los excepcionales hasta más, pero lo común, en la gran mayoría de los casos que se puede ver, es, digamos, ¿no? Ese tipo de gestión en cuanto a las remuneraciones. Obvio que lo más común es que haya capacitación para entrenar en lo necesario para el desarrollo. Y obvio que lo común es que haya nulo o casi nulo desarrollo, digamos, ¿no? Es decir, porque, bueno, a ver, el futuro en sí a lo largo de los años, la persona va a estar en la misma posición, pero sí es verdad de que como está en una etapa, comúnmente se la suele llamar de supervivencia, y bueno, la verdad, el generar compromisos o planeamiento de, no, bueno, dentro de 2 o 3 años vos vas jefe de área, es totalmente impensado y desaconsejado, digamos, ¿no? En consecuencia, esto que decía yo, la evaluación de desempeño, evaluar de cómo se maneja el personal,
obvio que está desde el primer día. Obvio que no hay un sistema formal. Es decir, en esta empresa, aún con 5 empleados, no hay un sistema formal, sino que, bueno, está a lo sumo en la cabeza del dueño, de los dueños, y a lo sumo lo que puede llegar a ver es reuniones para tener criterio común o consensuar lo que es el desempeño de alguna persona. Básicamente, la evaluación de desempeño acá sobre el desempeño de un empleado en este tipo de estructura, básicamente por 2 cosas, o para hacer observaciones, serían 3, para hacer observaciones, a tomar decisiones drásticas de baja de personal, o puntual y específicamente también para, de alguna manera, reconocerle el buen vía, no sé, mejoramiento del salario, bueno, u otra cosa. Esta sería lo que es la gestión de recursos humanos en este tipo de organización. Por ende, uno podría decir a nivel general, informal, bastante informal, en algunos casos de lo que tiene que ver con lo estrictamente legal y obligatorio, la mayoría de los casos tercerizado, y obvio todas las decisiones pasan por los dueños. Pasan por los dueños. En este tipo de estructura podemos tener empresas hasta con 30 empleados, digamos, ¿no? Con ciertas características especiales que son 30 empleados, pero en realidad todos los empleados dependen de los dueños. Quizás una parte de un dueño y otra parte de otro de los socios, digamos, ¿no? Pero una de las características en lo que tenga la gestión de recursos humanos y la estructura de la organización es que todos dependen del dueño. No hay en este tipo de estructura, sí lo hay ya después en otro desarrollo, una, digamos, clase de posición que serían los jefes, es decir, personas que tienen personal a cargo, pero que no son los dueños, digamos, ¿no? Que sería la estructura que ahora vamos a estar viendo, ¿no? Supongamos que esta organización sí, por ende, al crecer la organización, se dan sí o sí 2 pasos necesarios de desarrollo en el crecimiento de la organización. Por un lado, la especialización de áreas. Lo que antes a lo mejor, obvio que siempre estar acá en el ejemplito que pongo yo acá de la estructura, de esta estructura mínima, pero ya una estructura simple de organización, donde está, bueno, ventas, administración y fabricación o producción. Obvio que aún en una empresa, en una organización como la que veíamos antes, estos procesos, el de venta, el de administración, estaban diferenciados, pero en sí no había estructura propia, digamos, ¿no? A lo mejor sí, las ventas las hacía un socio, la administración y la producción la hacía el otro socio. Lo que sí acá empieza a haber en una estructura simple, que, repito esto, la estructura simple se empieza a formar a partir de que empieza a ser necesario para el operatorio de la organización definir un área de ventas con procedimiento y formalización, digamos, ¿no? Empieza a ser necesario esto. Como también la administración, que básicamente la administración es todo lo que tenga que ver con facturar y pagar, digamos, ¿no? Por ende, facturar, cobrar y después recibir todo lo que tenga que ver con las facturas de proveedores y pagar, básicamente. Y
Lo de producción, que si estamos en una fábrica, en una industria o en un taller, es, bueno, a partir del insumo, producir algo, digamos, ¿no? En vez de, en una empresa de servicio, en vez de producción, será operaciones, que hay donde pero estamos hablando de como que estos serían los 3 niveles básicos que empiezan a separarse, que empiezan a formalizarse en cualquier organización que se desarrolla. La segunda, este sería la primera variable que va a definir un grado de madurez mayor de la organización. La otra es, bueno, lo que dije yo antes, empiezan a aparecer responsables de área que pueden no ser los dueños. A ver, hay organizaciones donde a lo mejor no, ventas la maneja el dueño, digamos, ¿no? Es decir, especial la maneja el dueño. Pero bueno, la administración la maneja alguien que no es dueño. Y capaz que la producción o el taller la maneja también alguien que no es el dueño. Entonces, allí lo primero que empieza a ver, uno podría decir con respecto a que dije al principio, ¿no? Política y gestión, política y gestión de recursos humanos. En la organización anterior, política y gestión es lo mismo. ¿Por qué digo? Porque la define la misma persona. La misma persona fija la política, nosotros acá, no sé, a los empleados, estar siempre al lado de los empleados y tratamos de ayudarlos. Y bueno, y en sí, como yo tengo esos valores, tengo esa política, es obvio que en la práctica lo voy a llevar a cabo. Ya acá, cuando empieza a haber entre el dueño que fija, o los dueños que fijan la política, y el empleado en sí, hay un nivel de supervisores, de responsables, de jefes de área, ya ahí empieza a haber una intermediación entre lo que es, lo que tiene en la cabeza él o los dueños en lo que es la gestión de los recursos humanos, es manejar a la gente, y bueno, y cómo eso hay total concordancia con estas personas que se eligen para que sean los jefes o responsables de área, digamos, ¿no? Por ende, uno de los primeros desafíos allí es esto, digamos, ¿no? Que las personas a las que se le delega el manejo de un área y por ende el manejo también de las personas que van a estar en el área, utilicen un criterio que sea similar al que tienen los dueños para, bueno, tomar decisiones sobre las personas. Por ende, que si hay, no sé, una autorización para salir de un poco más temprano de la jornada de trabajo, bueno, el jefe de producción sepa cuál es el criterio de la organización para poder decir, tomar esa decisión, bueno, tomalo, pero lo devolvés mañana, tomalo o tráeme una justificación para eso, porque si no, no te voy a dar la autorización. Es decir, que los criterios empiezan a ser uniformes en relación a la administración de personal, en relación a la remuneración, en relación a todos los procesos de la gestión de recursos humanos. Obvio que esto es lo más difícil de lograr cuando empieza a aparecer una estructura simple de una organización. Porque lo común es que las personas que pongamos, es decir, digo las personas que pongamos porque no ven el lugar de los dueños, digamos, ¿no? Las personas que se elijan para, bueno, que sean los encargados de la administración, los encargados de la producción, los encargados de la comercialización, lo más probable es que tengan un criterio propio y que quieran, por una cuestión de que, bueno, no, mirá,
en los comerciales hay que manejarse de tal forma, y no es lo mismo con los comerciales que con las personas que están en producción, y por ende es bastante común que den su propia impronta a la gestión con las personas en cada una de las áreas, digamos, ¿no? En consecuencia, eso es uno de los desafíos más importantes que tienen las organizaciones en este tipo de estructura. Obvio que la mayoría de las organizaciones que tienen este tipo de estructura, en su mayoría son familiares, digamos, ¿no? Porque cuando digo familiares es que se han desarrollado a partir de un socio, dos socios, y que esos dueños, familiares o no, pero esos dueños son los que siguen siendo los que definen todo en la organización, digamos, ¿no? Ojo, podemos encontrar empresas con este tipo de estructura que tienen 60, 70, 80 años, digamos, ¿no? Es decir, y que a lo mejor no se han mantenido durante 30, 40, 50, 60 años, se han mantenido con esta estructura así, digamos, siendo los dueños los que están al frente de la organización, solamente que lo que ha cambiado es que, bueno, su fundador ya no está, están los hijos o están los nietos, y hay responsables de área, digamos, ¿no? Y eso se puede mantener así, bueno, en algunos casos yo he visto hasta en cuarta o en quinta generación, digamos, ¿no? Manejándose, a lo mejor creciendo un poco, pero no tanto para pegar otro salto, digamos, otro salto en su estructura y en su madurez. Entonces, muchas veces estando en un entorno, digamos, de no tanta competencia, en un entorno donde, bueno, por distintos motivos se mantiene a lo largo del tiempo y puede estar una organización, uno diría, detenida en esta situación, digamos, ¿no? Que sea una mala organización, una pésima organización, digamos, ¿no? Sí quiere decir de que desde la dirección de la organización, de la dirección familiar de la organización, no se ha tomado, o por incapacidad o por voluntad, digamos, medidas o decisiones para desarrollar, para pegar el salto, digamos, ¿no? de la organización hacia otra estructura y hacia otro desarrollo. Ahora bien, el número de cantidad de personal, obvio que según la actividad puede cambiar, pero acá ya podemos estar hablando tranquilamente de 30, 40, 50, 60 empleados en una organización. Ya con ese número, la administración de personal, hablando un poquito más de esto cuando veamos selección, reclutamiento y selección, que ahí al final de eso vemos lo que es básicamente lo que es el legajo de personal. Pero bueno, la administración de personal que tiene que ver con control horario, altas, bajas, bueno, control de ausentismo, liquidación de sueldos, bueno, y un montonazo de cosas más, pero bueno, la administración de personal, lo común es que se empieza a formalizar. Cuando digo formalizar es que ya empieza a haber dentro de la administración una especialización para la administración de personal, digamos, ¿no? En algunas empresas, la liquidación propiamente dicha se terceriza o se sigue tercerizando, pero ya, insisto, hay una o varias personas, según la cantidad de personal que se tenga, que realiza las altas y que tiene actualizado todo lo que es el legajo de personal, que, por ejemplo, sigue el control horario, hace el control de ausentismo, bueno, insisto, muchísimas otras cosas más, como por ejemplo el uniforme, los elementos de protección, bueno, hay montones de temas más que lo maneja sí o sí de manera interna dentro del área. Lo común es que eso dependa de la administración
en este tipo de estructura. Las incorporaciones ya empieza a tener, digamos, ¿no? Porque, bueno, ya al tener 30, 40, 50 empleados, y según el tipo de actividad que esté, hay actividades en donde la rotación es importante. Supongamos, si tengo 50 empleados y puedo tener una rotación del 20%, esto quiere decir que el 20% de mis empleados o renuncian o los despido, y ahí ya estamos hablando de, en el año, 10 personas que voy a estar teniendo que contratar, digamos, ¿no? Por ende, reclutar y contratar. Por ende, para que eso funcione un poquito, de una manera un poquito más aceitada, seguramente voy a estar en esta organización viendo canales de reclutamiento. Esto después lo veré en selección un poquito más a fondo. De alguna manera voy a tratar de formalizar un proceso de selección con entrevistas. Lo común es que a veces en ciertos puestos, para los puestos operativos o administrativos, esto directamente lo haga el responsable de administración. En algunos perfiles un poquito más específicos, ayudados por una consultora, digamos, ¿no? de selección. Lo común en esta estructura simple es que las remuneraciones, ¿se acuerdan que antes había dicho yo que lo común era ver grises? Lo común acá es que se vaya, vamos a decirlo así, blanqueando casi todo. Es decir, lo común es que en remuneraciones se vaya blanqueando casi todo, por ende se pague todo lo que dice el convenio, que por la jornada completa, algún punto que dice el convenio, bueno, todos los puntos que dice el convenio se pagan y se pagan formalmente. Obvio que aún en este tipo de organizaciones alguna cuestión en negro, como un o algo así, se paga, pero es verdad que acá sí, en este tipo de organización, ya empieza a aparecer algún programa de incentivo, de reconocimiento, ya sea por el presentismo, ya sea por llegar a distintos resultados, no sé, de venta, de producción, bueno, según cuáles sean los indicadores principales del negocio que esté en la organización. Por ende, en remuneraciones lo común es que empiece a haber sistemas de incentivos, algún sistema de incentivos. Y lo común es que empiece a aparecer algún tipo de beneficio específico, digamos, ¿no? Algún tipo tranquilo, digamos, no es que va a tener, como en las organizaciones grandes, un plan de beneficios y un abanico importante, pero bueno, no sé, a lo mejor cerca de la organización hay un club donde tienen contacto con ese club y quizás le dan el beneficio de que le hacen un descuento del 50% para asociarse a ese club, o directamente que son la familia asociada a ese club de manera directa y lo costea la empresa, por decir algo, digamos, ¿no? Bueno, también puede haber otras cuestiones donde la empresa, la organización empieza a dar algún beneficio a los empleados. Obvio que en esta estructura las posibilidades de desarrollo, por ser todavía una estructura simple, no están, pero sí, y acá también según el tipo de actividad, la capacitación sí empieza también a ser necesaria e importante. En actividades donde hay mucha rotación, bueno, es como que se hace imperiosa fundamentalmente por esto, ¿no? Porque, bueno, estamos renovando personas, incorporando personas nuevas con bastante frecuencia, y por ende el hecho de que una persona nueva lo más rápido esté capacitada para tener autonomía y nivel de servicio y producción como nosotros como se lo requiere en la organización, por ende el foco en la capacitación, insisto, en la capacitación técnica de habilidades puntuales y concretas, operativas, empieza a ser uno de los principales
Obvio que también, como empieza a aparecer, insisto, los mandos medios, la capacitación para los mandos también empieza a ser algo que aparece y que es de importancia para la organización, digamos, ¿no? Con comunicación, claramente, a partir de que, bueno, no es lo mismo 6, 7, 8 empleados que 30, 40 o 50, y mucho menos si esta cantidad de empleados están en distintos lugares. Acá podríamos hablar de un taller donde están todos en el mismo lugar, tanto la administración como la producción, digamos, ¿no? Pero podríamos estar hablando de, no sé, una verdulería que le va bien y empieza a tener 4, 5 locales, 6, digamos, ¿no? Hay un centro de depósito, digamos, o de distribución y 5 o 6 locales, digamos, ¿no? En consecuencia, bueno, a lo mejor ahí tengo 4 o 5 empleados, es decir, lo multiplico por 5, por 6, me da 30 y el centro de distribución puede tener 10, 12 empleados más con 4 o 5 personas de administración. Es decir, estoy teniendo 45 o 50 empleados, pero los tengo distribuidos en distintos lados. En consecuencia, ya ahí el desafío de la comunicación me va a generar de encontrar canales que traten de ser y eficientes en lo que quiero y necesito comunicar, digamos, ¿no? Tanto para eso, tanto para la capacitación, empieza a ser, a ver, problemas que necesariamente hay que encontrar el mejor canal, digamos, ¿no? Y bueno, también es verdad que según la actividad, hay actividades en donde hay organizaciones con este tipo de nivel de en donde no están sindicalizadas, o donde es común que en actividades donde hay organizaciones de 30, 40, 50 empleados, muy pocas estén sindicalizadas. Ahora, hay otras actividades, no sé, como la construcción, donde en organizaciones de 30 empleados, casi la gran mayoría ya está sindicalizada. Cuando digo sindicalizada es que va al sindicato, dicen, mirá, por la cantidad de empleados que tenés así que vamos a hacer una pequeña elección para que uno de los empleados se postule como delegado y va a empezar a ser el delegado gremial y representantes de por sí de los empleados, digamos, ¿no? Y eso ya genera, este delegado, si tiene alguna situación que, vamos a decir, reclama a los dueños, bueno, ya eso genera, a los dueños, mejor dicho, a la organización, ya eso genera un modo de comunicación. Bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? Es decir, lo común, siguiendo con el modelo de estructura, es que, bueno, sea venta, administración y fabricación. Si estamos hablando de fabricación, lo más probable es que en un taller metalúrgico, por decir, bueno, la mayoría de los empleados operarios estén a cargo del responsable de producción y fabricación, y en consecuencia, lo común es que sea el primer intermediario, el primer interlocutor, el jefe de producción, digamos, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones se van definiendo a partir de... bien, se van definiendo a partir de que aparecen, a partir de que aparecen. Obvio, todavía acá en esta gestión sigue siendo bastante informal. Ahora bien, podemos tener simple como hablaba de 30, 40 empleados, pero también podemos tener empresas de estructura simple, insisto, donde, vuelvo con esto, solamente están diferenciadas las unidades nucleares del negocio, pero la empresa puede tener 150 empleados, también. Son las menos, pero también puede haber estos casos, digamos, ¿no? El volumen de personas, eso lo que genera es que necesariamente se formalice
algunos procesos. Cuando digo se formalice, se empieza a tener procedimientos más claros. Al tener procedimientos más claros ya se ejecuta con un grado de especialización y por ende se empieza a diferenciar lo que uno podría decir, la gestión de personal, la gestión de recursos, ya empieza a tener entidad propia. Ahora bien, si hablamos de entidad propia en la gestión de recursos humanos, en esta estructura, la funcional, es cuando se da de manera categórica. Cuando hablamos de estructura funcional, vamos a ponerlo acá. Cuando hablamos de estructura, bueno, vamos primero a poner esto. Cuando hablamos de estructura funcional, para ponerlo en algunos ejemplos, ya el organigrama en sí y por ende las áreas que se van más allá de las áreas nucleares, digamos, ¿no? Por ende empiezan a aparecer, según el tipo obvio de actividad, pero ya empiezan a aparecer, no sé, el área de ingeniería de mantenimiento, el área de calidad, el área de recursos humanos, el área de higiene y seguridad, es decir, empiezan a tener entidad propia y por ende se corporizan áreas, distintas especialidades que hasta, obvio, en la estructura simple estaban dentro o de producción o de comercial o de administración, digamos, ¿no? Entonces, se van separando, digamos, ¿no? Y la separación lo que hace es que el grado de especialización de cada una de estas operaciones, vamos a llamarlo así, se hace de una manera importante. Tanto la especialización en cuanto a la formalización y en cuanto a la de cada una de estas áreas, digamos, ¿no? Obvio que recursos humanos es una de ellas, digamos, ¿no? Por ende, lo común, cuando ya estamos en una estructura funcional, es que recursos humanos empieza a tener entidad propia. Y tener entidad propia quiere decir, ok, pasa a ser una jefatura y se diferencia de administración, en algunos casos, pero como jefatura, no como gerencia, por ende tiene vamos a decir así, un nivel jerárquico menor. En esos casos igualmente esta jefatura responde de manera directa a la gerencia general, o en otros casos, como es lo que se lo ve comúnmente, directamente como una gerencia, digamos, ¿no? Es decir, como una gerencia de recursos humanos. Es verdad que cuando ya toma esta entidad, todos estos procesos que nosotros vemos acá, desde la administración de personal, todo lo que es reclutamiento y selección, todo lo que tenga que ver con remuneraciones, sistema de incentivos, beneficios, empieza a tener un nivel de detalle y de especialización importante. Vamos a decirlo así, al nivel de las empresas grandes que uno puede ver en cualquier tipo de organización ya grande. Ya en una estructura funcional, uno puede estar en una organización con 100 empleados con una estructura funcional o puede estar en una organización con 3.500 empleados con una estructura funcional, digamos, ¿no? En ese sentido, el espectro, digamos, de variación en cuanto al volumen de gente, según la actividad y según el tipo de organización, puede variar y mucho. En consecuencia, lo común acá es que ya haya una gerencia, lo común acá es que, esto que decía yo, las remuneraciones, y por ende se desarrolle mucho lo que es los sistemas de reclutamiento, canales específicos, por perfil o clase de puesto que tiene la organización, la selección es claramente profesional, según el volumen que tiene, lo trabaja íntegramente dentro de la organización todo el proceso. Si el volumen, algunas cosas se tercerizan de selección. En remuneraciones también lo mismo, ¿no? Se diversifica en cuanto a veces tener distintos personal bajo convenio o personal fuera de convenio, tener distintos tipos de sistemas de incentivos, tener sistemas de reconocimiento,
tener distintas variedades de beneficios. Bueno, ya casi por el tipo de estructura, por las posibilidades de desarrollo de nuevos proyectos, la capacitación y el desarrollo son dos cosas diferenciadas, que obvio tienen nexo, pero diferenciadas y con trabajos puntuales y específicos, puntual y específica en cada caso. Obvio que la evaluación y la gestión del desempeño también empieza a tener un grado de formalización importante y un grado de gestión de esto también muy importante. Y de ya las comunicaciones, y acá sí, casi con seguridad, acá sí son excepcionales las situaciones con estructura ya funcional que no tengan, digamos, relaciones gremiales, digamos, ¿no? Es decir, que no tengan comunicación con un sindicato, con un cuerpo de delegados. Es decir, esto ya ahí sí empieza a ser común. Por ende, ya la gestión de recursos humanos abarca todo esto, digamos, ¿no? En la organización. Y por supuesto, volviendo a los dos conceptos que teníamos antes, la gestión de recursos humanos la maneja el responsable de recursos humanos y es totalmente responsable de la gestión. Pero obvio, la política de recursos humanos en general interviene el responsable de recursos humanos, aunque es fuertemente responsable, totalmente responsable de gestionar, pero interviene en la política fundamentalmente en lo que tenga que ver de, bueno, implementamos lo que son los valores fundamentales en la gestión con personas que transmite o refuerza la alta dirección, digamos, ¿no? Es decir, la dirección de la organización. Por último, lo que queda como multidivisional acá es fundamentalmente que antes se veía solamente en grandes organizaciones, cuando las organizaciones empezaban a desplegarse en cuanto a unidades, digamos, ¿no? Hoy igualmente nosotros podemos ver empresas, organizaciones no tan grandes, pero también especializadas en distintos tipos de negocios, digamos, ¿no? En consecuencia, para ese tipo de organizaciones muchas veces mantienen lo funcional, pero con distintas unidades, trabajan ya también con una estructura multidivisional donde áreas como por ejemplo recursos humanos le dan soporte y servicio a las distintas unidades que tiene la organización, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, para la gestión de recursos humanos, uno podría decir que es más o menos lo mismo, más unidades de negocio, algunos procesos van a tener alguna diferenciación, pero en sí la gestión de recursos humanos se centraliza para todas las unidades de negocio que tenga la organización. Bien, no me quiero exceder en la hora porque ya es muy tarde. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, está bien. Mucha información en poco tiempo, pero bueno, el lunes vamos a hacer también por Meet, vamos a empezar con selección. Y bueno, vamos a ver si el miércoles sí hacemos una presencial. Así que el lunes usamos este mismo enlace, este mismo link, para hacer la clase del lunes, que lo vamos a hacer también de 20 a 22:30. Dale, profe. ¿Ya? Bien, profe. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias por todo. Chao, nos vemos. Hasta la Chao, profe, próxima. gracias. Chao, profe. Chao, profe, Chau, chau. gracias.